Hola, bienvenido, gracias por estar acá. Hoy traigo el tema de la música sacra o música sagrada, esa que nos encontramos en la Biblia. Así que esto va a ser un análisis histórico y también musical práctico de lo que fue la influencia de la cultura desde las primeras menciones de la Biblia hasta el día de hoy. Si te interesa o si eres un apasionado por la música y la adoración, quédate por acá. Y bueno, vamos a iniciar diciendo que Dios es creador, creador de todo lo que existe, y eso incluye la música. Vemos en el relato bíblico desde el Génesis en donde ya se menciona los primeros instrumentos, la primera construcción de instrumentos que posteriormente iban a servir para la adoración. Y menciona Génesis 4:21 que Jubal es el primer músico que Dios levantó. Por lo menos es la primera mención que dice la palabra de Dios. Y menciona que se construyeron desde ese momento ciertos instrumentos que iban a ser usados posteriormente en el servicio del templo. Después de Jubal, vemos que la Biblia menciona y hace un énfasis muy importante en lo que es la figura de David, el rey David, como gran constructor de instrumentos, como gran adorador. Y sabemos hoy en día que la música tiene muchos beneficios. Esto se sabe desde los estudios y el desarrollo de la musicoterapia. Beneficios para el hombre en todo su ser integral, en la parte emocional, en la parte física, en la parte mental. Así que bueno, nosotros podemos leer el relato en cuanto a la historia, por ejemplo, del rey David con Saúl, como David ya tocaba instrumentos de cuerda, que las cuerdas lo que hacen es dar una armonía. Eso quiere decir que hay varios sonidos que se relacionan y se complementan entre sí para producir una sensación por medio de sus vibraciones. Vean qué interesante. David menciona la palabra que fue el músico que desarrolló en el relato bíblico todo lo que tiene que ver con los instrumentos de cuerda específicamente, como la lira. Tienen otro nombre en el hebreo que se los voy a poner por acá y les voy a poner unas imágenes para que ustedes puedan observar estos instrumentos con sus nombres originales en el hebreo, los cuales el rey David construyó, y el rey David también fue una persona que instruyó a otros, dejó ese legado para que pudieran construir los instrumentos, pero también principalmente para que lo usaran como una herramienta de adoración al Señor. La palabra de Dios dice que David salía al campo en su labor que nosotros sabemos que era de pastorear las ovejas, David como un pastor. Y menciona la palabra de Dios que David llevaba su arpa para tocar mientras trabajaba. Suponemos que eran en los descansos, cuando se sentaba a conversar, a comer en el campo. En estos momentos David alababa al Señor con su instrumento. Y la Biblia menciona que cuando la tocaba para el rey Saúl, le calmaba todas sus aflicciones, todos sus tormentos por medio de el sonido. Él tenía paz. Veamos qué importante. Y sabemos que esto es el propósito principal que el Señor quiso darnos a nosotros, a la humanidad, por medio de los instrumentos musicales. El que tuvieran una afectación en nuestro ser interno. ¿Para qué? Ya vamos a estudiar, para adorarle a Él. Lo hizo todo, como todo lo que ha hecho el Señor, para su gloria. Vemos en el relato posteriormente del pueblo de Israel cómo también ya se fueron perfeccionando instrumentos no solamente de cuerdas, sino instrumentos de percusión e instrumentos de viento, que en este caso eran los cuernos. Los cuernos ejercían una función muy importante, que era llamar a todo el pueblo para escuchar las palabras o el mensaje que en este caso Moisés tenía que darles, o también llamados de emergencia y de alerta cuando tenían que ir a las batallas o tenían algún problema
en el pueblo de Israel, en comunidad, el cuerno era el instrumento ideal por su sonido tan fuerte y tan poderoso que causaba estruendos entre el pueblo. Todos podían escuchar que tenían un llamado específico. Y así fue como el pueblo de Israel se fue acostumbrando a los diferentes tonos, a los diferentes timbres y sobre todo a esos llamados específicos que, por ejemplo, cuando se tocaba 3 veces tenía un significado. Cuando se tocaba una vez, un sonido largo tenía otro significado. Vean qué interesante cómo fueron desarrollando de manera oral, de manera auditiva, la tradición en cuanto a la parte del llamado musical. Encontramos que también por medio del canto siempre se ha hecho todo lo que tiene que ver con la alabanza y adoración de Dios por medio del canto. La Biblia nos menciona a Moisés cantando, nos menciona a su hermana Miriam o María también cantando, tan famoso ese cántico de ella. Todos estos versículos se los estoy dejando acá para que puedas leerlos posteriormente y analizar el contexto en el cual estaban ellos ya adorando al Señor. En todo lo que es el libro de Samuel, las crónicas, el libro de Reyes, ahí nos deja David gran enseñanza sobre esto. Luego la adoración, Dios la fue poco a poco, le fue dando más intencionalidad en su pueblo por medio de los hombres de Dios, por medio de los profetas, por medio de los reyes que sirvieron al Señor para poder instituir ya lo que era una adoración específica en el templo. Cuando se trasladó el arca, menciona la palabra de Dios, que los músicos las personas iban cantando, adorando, iban tocando. También los profetas, cuando llevaban un mensaje de un pueblo a otro pueblo, ellos iban pregonando ese mensaje por las calles e iban acompañándose de instrumentos musicales. Datos muy interesantes, cómo la música siempre ha estado al servicio de Dios. Y bueno, en los salmos fueron oraciones, fueron escritos que llegaron a ser cantados por el pueblo de Israel y lo son hoy por hoy. Sabemos, ya viniéndonos al contexto de Jesús, que ellos tenían ciertos salmos que cantaban en ciertos momentos, por ejemplo, para celebrar las fiestas. Jesús cantó en la última cena, cantó en un salmo, el himno, dice la palabra, lo cantó y después salió ya cuando iba a ser entregado. Qué gozo podemos tener nosotros al ver ese modelo de Jesús, sabiendo que iba a ir a padecer, a sufrir lo que era la muerte de cruz y antes de eso confiar su vida por completa al Padre y poder alabarlo y poder adorarle por medio del canto y del canto en comunidad, como sucedió en este caso Jesús con los apóstoles. Encontramos muchas personas que la Biblia relata que fueron grandes adoradores. Aquí se los menciono, grandes adoradores. ¿Qué significa la adoración? La adoración es poner toda nuestra vida en un estado de confianza y de sumisión ante nuestro Dios, sabiendo que Dios es un ser y una persona que está ahí como grande, ¿verdad? Escuchándonos. Qué interesante es saber que podemos confiar en nuestro Señor, ponernos frente a Él y saber que Él está ahí, su presencia en todo momento para nosotros. Como dice la palabra, que Él nos escucha en nuestra intimidad, que Él viene a nuestro favor, que Él intercede, que Él nos bendice y que su misericordia se renueva cada mañana. Qué hermoso es estar recordando esto. Y bueno, resulta que cuando ya vienen al contexto bíblico, nos venimos un poquito más acá, hacia el Nuevo Testamento. Vemos que las iglesias que los apóstoles fundaron y principalmente todas esas iglesias
que Pablo fundó, que eran iglesias griegas, iglesias que tenían otra cultura, ¿verdad? La helénica. Ellos tuvieron que acostumbrarse a una nueva manera de adoración incluso. No es solamente el mensaje de salvación de que ese hombre que había muerto en la cruz era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, sino que también los invitaba a ellos a venir a integrarse como parte del pueblo de Dios y poder ser salvos en él, porque ese Mesías iba a regresar. Para nosotros es común escuchar eso, ¿sí? Para nosotros es muy común hoy en día, pero imagínense para una persona que estaba acostumbrado a otra cultura, a otros dioses, a otro tipo de adoración, era algo un poquito difícil, ¿verdad? De poder comprender a nivel mental qué es todo esto que este hombre Pablo venía a comentarnos, ese Dios no conocido, como dijo él en un momento. Yo vengo a hablarles de ese Dios no conocido para ustedes. Y bueno, la adoración fue creciendo y fue creciendo. Pero después sabemos por los hechos históricos que llegaron el Imperio Romano, los emperadores empezaron a matar a los cristianos porque se oponían a adorar a los emperadores como dioses. Ellos tenían sus dioses, ellos eran considerados el César y ellos eran considerados como reyes. Necesitaban sentir que todos les daban una adoración y un tributo, pero como los cristianos no lo hacían, entonces tenían que empezar a vivir ese martirio que tanto sufrieron los primeros creyentes, los mártires de la fe. Y bueno, en la historia de lo que es el Imperio Romano se ve todos los emperadores que mataron, que quemaron incluso la ciudad de Jerusalén, el templo, que mandaron a la diáspora, a los creyentes, todos los que fueron tirados a los leones, los que fueron quemados, los que fueron crucificados incluso. Todo lo que sufrieron estos hombres y mujeres, estas familias nuevas creyentes, por la fe. Y bueno, ¿cuál es la tradición en cuanto a la adoración y en cuanto a la música? Específicamente, ¿cuál es la tradición que ellos tenían? Pues la tradición de la liturgia judía, así es. Todo lo que venía, los cantos de la sinagoga, era lo que ellos habían aprendido. Así que la iglesia del primer siglo, e incluso la iglesia del segundo siglo, ¿verdad? Ellos cantaban cantos, lo que llaman la himnodia, la salmodia, las cantilaciones. Al final de video te voy a dejar unos pequeños audios para que puedas escuchar sobre esto, que eran tradición judía y era la manera en que ellos adoraban. ¿Qué sucedió? Que empezó a crecer el cristianismo por el imperio, empezó a crecer y de un siglo a otro pasaron de ser 40,000 aproximadamente creyentes, del siglo II al siglo III, 60 millones de creyentes. Ya esto era un número significativo y era un número que ponía a preocuparse al Imperio Romano de que estos cristianos, esta nueva fe, se les pusiera en su contra, porque sabían que muchos habían muerto y que ellos se mantenían firmes en su fe, alabando y adorando a el Dios de Israel. Y bueno, ¿qué sucedió en esta época? Empezó lo que es la monástica cristiana. Ciertos hombres principalmente se apartaron, incluso algunos eran hasta familiares de los emperadores, se apartaron, se fueron lejos a cuevas, algunos pocos en comunidad, instauraron lo que más adelante se iba a llamar los monasterios. Estos monjes, que monje, la palabra monje significa solo, solitario, para poder de alguna manera vivir su fe sin ningún peligro. Ellos no compartían que la fe y la religión
se unieran con la política, que fue lo que sucedió. En el siglo IV con Constantino se unió, porque Constantino dice la historia, la tradición de que él vio una cruz, su mamá era cristiana, y que él tuvo una experiencia personal de fe, donde él sintió que con esa cruz él iba a conquistar. Entonces a él se le ocurrió que lo que tenía que hacer era una mezcla de esa nueva religión, de esos nuevos cristianos, con la cultura romana. Entonces hizo esa mezcla, eso se le llama sincretismo religioso, que fue tomó de aquí, tomó de acá, un poquito de aquí, un poquito de acá, las formas, los ritos, la música, la manera que se adoraba, ciertas doctrinas, agarró de los dos y mezcló en una sola y formó lo que se llama la Iglesia Universal, que posteriormente se le dio a conocer como la Iglesia Católica. Bueno, Constantino hizo muchas reformas para poder integrar, y esto lo hizo en un edicto que se llamó el Edicto de Milán, creo que fue en el año 313, si no me equivoco. Y bueno, a partir de ahí los cristianos pudieron vivir libres su fe sin esconderse. El texto bíblico que estaba siendo limitado, que no podían todas las personas tener el acceso, ya empezó nuevamente a ser leído, ya las personas podían escucharlo. Sin embargo, ya se había extendido por tantas ciudades del imperio, se había extendido el cristianismo, que ya se formaron diferentes liturgias y diferentes ritos, como se llamó, por ejemplo, la liturgia ambrosiana, la liturgia bizantina, la céltica, la liturgia romana. Eran varias ciudades y cada uno tenía sus formas, sus cantos, sus cantilaciones, todos siempre hasta ese momento, que eso fue en el siglo IV, estaban fundamentados en los textos bíblicos. Sin embargo, empezó ya a sufrir un poquito modificaciones, porque las influencias helénicas iban a hacer que llegaran diferentes personas a desarrollar diferentes estilos, como cada cultura, como hoy por hoy. Por ejemplo, no es lo mismo como se canta incluso un himno cristiano en un país latinoamericano que en un país asiático o en un país europeo. Y bueno, esto empezó a hacer muchos cambios en la cultura, en el rito, sobre todo en la parte de lo que es la liturgia comunitaria. Bueno, y entonces resulta que llegamos al siglo V y consagran un papa muy importante para la Iglesia Universal y para ese contexto de la música sacra en ese momento, porque fue Gregorio I el que desarrolló más la parte musical. Gregorio desarrolló lo que se llama al día de hoy el canto gregoriano. Y bueno, el canto gregoriano tenía ciertas características. Era una voz solamente cantando una melodía. Se puede escuchar un poco monótona porque esta melodía tiene características de poco movimiento, poca flexibilidad, y por eso se le llama la monodia religiosa. Y entonces entramos ya en lo que se llama el periodo medieval. El periodo medieval que abarca desde el año 476, que fue la caída del Imperio Romano ahí, hasta 1492 con el descubrimiento de América. Vean qué importante, son un poquito más de 1000 años. 1000 años en el cual sucedieron hechos importantísimos en la historia, y específicamente con la fe es un siglo determinante para lo que es la teología y para lo que es el desarrollo de la música sagrada, la música sacra.
Este periodo medieval se caracterizó por tres estilos musicales específicos. Uno es el desarrollado por el canto gregoriano, que se le llama la monodia religiosa. El otro es la música profana. Y el tercero es la polifonía. La polifonía significan diferentes sonidos, muchos sonidos o varios sonidos juntos al mismo tiempo, que es algo muy diferente de lo que estamos hablando del canto gregoriano. Y bueno, este canto gregoriano, que les voy a dejar un audio al final para que puedan escuchar un pedacito. Este canto gregoriano tenía una particularidad que se cantaba en latín. Se cantaba en latín y durante mucho tiempo, casi a los 1000 años, se cantó en latín. El griego fue sustituido por el latín, que fue la lengua que se hablaba en esa época en todas las comunidades cristianas de Asia y de Europa. No que se hablaba, sino que se cantaba en la liturgia, que se cantaba en la liturgia, porque cada uno hablaba la lengua vulgar o la lengua vernácula que se le llama de cada cultura. Pero en cuanto a la liturgia, todo era en latín. Y veamos qué relación tiene esto con el Antiguo Testamento. Lo mismo, en la época de Jesús, por ejemplo, que sabemos que la gente común, del vulgo, lo que hablaban era el arameo, como lo hablaba Jesús, el arameo. Pero en la liturgia, ellos hablaban y cantaban en hebreo, que era la lengua oficial. Lo mismo sucedía en este momento, pero con el latín. Y bueno, el canto gregoriano tiene características especiales. Es un canto, a mí particularmente me encanta. Es muy, muy bonito, es muy relajante, pero es un poco monótono. ¿Por qué? Porque, como decimos, tiene solamente una línea melódica. Puede ser cantado por una persona o por muchas. En este caso, esas comunidades cantaban al estilo de la sinagoga. ¿Cómo era? Cantar todos juntos un himno o un salmo. Entonces, en estas comunidades pasaba lo mismo. Cantaban las melodías, los himnos y los salmos ya como al estilo gregoriano, todos juntos, unísonos, cantando una sola melodía. Llegó el momento en que esto se iba perdiendo, porque imagínense de cultura a cultura, cómo hacían para memorizar las personas los himnos, era muy difícil. Entonces empezaron a escribirlos y se hizo un tipo de notación musical, que así se llama toda la forma de escribir, ¿verdad? La lectoescritura. Y esto se escribía en 4 líneas en la antigüedad, que se llamaba el tetragrama. Por acá les dejo una imagen. El tetragrama tenía estos simbolitos escritos encima de sus líneas que le daban la altura de los sonidos por los cuales tenían que cantar las melodías. Y bueno, esto con el tiempo se fue modificando, haciendo que con el paso de los años este tetragrama se desarrollara en 5 líneas y pasó a ser un pentagrama. La persona que desarrolló esto era un monje llamado Guido d'Arezzo, y él en su desarrollo fue creando lo que se fue llamando poco a poco la polifonía, que ya eran diferentes sonidos. Entonces Guido d'Arezzo lo que hizo fue hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, cada uno de estos simbolitos se llama un neuma y tenían unos adornitos en los cuales la voz iba adornando, subía y bajaba, hacía un adorno, y eso se le llama melisma. Hoy por hoy igual los cantantes utilizan ciertos tipos de melisma, que son movimientos de la voz, que son adornos, y esto se escribía acá. Entonces este hombre lo que hizo fue desarrollar 2 estilos musicales que se llamaron el organum y el discantus. El organum era una sola voz, una sola melodía, pero el discantus hacía una melodía encima y no precisamente iba paralela, a veces giraba,
a veces adornaba más y era como un tipo de contrapunto, se le llama así técnicamente. Y bueno, con el paso del tiempo esto se fue desarrollando y ahí es donde entra lo que es la cultura francesa, que fue muy importante para la música sacra, porque los maestros de capilla, eran los músicos de la iglesia, empezaron a experimentar, eran los expertos, los músicos, los que cantaban y los que hacían toda la producción musical dentro de la liturgia. Ellos empezaron a llamar cantantes, a probar con diferentes voces, a hacer sus experimentos hasta que se fue creando todo esto en el rito que heredaron del judaísmo. Fue pasando ya netamente a un concepto más occidental y esto se le llamó Ars Antiqua y ya estamos en el siglo X, el siglo XII y XIII. El Ars Antiqua es un tipo de música muy bonito, ya es más polifónico, el órgano ya era polifónico, que significa que ya habían 4 personas cantando, por ejemplo, 4 voces, entonces sonaba más armonioso, más organizado, se oían ahí como los acordes. El conductus y el motete fueron 2 estilos muy importantes que luego se desarrollaron en épocas posteriores, que se desarrollaron en ese momento con el Ars Antiqua, con 2 maestros de capilla muy famosos que se llamaban Leotin y Perotin. Y ellos lo que hicieron fue cambiando un poco lo que era, incluso a nivel armónico, toda esa escala heredada en todas estas ciudades que mencionamos, la bizantina, la céltica, la romana, la ambrosiana, que lo que usaban eran los modos griegos, así se llaman, son ciertos tipos de escalas orientales, los modos griegos. Estos modos sonaban como hoy por hoy usted puede relacionarlo con la música árabe, sonaba muy oriental. Y ya esto entonces ya empezó a dejar de ser. Y todos estos cantos de la liturgia ya no eran el simple canto gregoriano, sino que ya ahora era música polifónica con una escala más occidental y empieza a cambiar el sonido. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que gustó muchísimo. Entonces se empiezan a enfocar ya no tanto en el texto bíblico, vean qué interesante. ¿Qué sucedía en esa época? Esto ya era un privilegio, ya era para algunos, era para los músicos, para la gente importante, para la gente que estudiaba, el poder tener ese privilegio de aprender música y de cantar y de interpretar. Y la gente sencilla, la gente de pueblo, la gente ordinaria, podemos decir, no entendían nada porque todos seguían latín, no entendían nada. Entonces se empezó a diluir la palabra de Dios y la pregunta que yo hago es, ¿cómo estas personas en este contexto podían adorar a Dios? Si se acercaban a la liturgia, a lo único que tenían, se acercaban y no entendían lo que estaba sucediendo, no entendían lo que estaban cantando y tampoco entendían esa parte musical que estaba surgiendo, que era diferente, que cantaban a varias voces y que hacían ese montón de adornos y los melismas y a veces agarraban una sola palabra, ¿verdad? Y con una palabra o incluso con una sílaba, la adornaban y cantaban esa sílaba y la cantaban y hasta el ratito terminaban de decir la frase. Eso es un poco lo que Pablo nos dice en esta cita que les dejo por acá, que si no se distingue muy bien cómo dar un sonido que no se distingue, cómo vamos a estar preparados nosotros para la batalla si el sonido no es claro. Esto es lo que estaba sucediendo en esta época. Sin embargo, gustaba mucho a la iglesia. Gustaba mucho. Era algo muy vistoso y era algo que atraía a personas hacia ser parte de este movimiento de la Iglesia Universal. Siglo XIV y XV se desarrolló más esto y empezó lo que se llama el Ars Nova. Llegaron nuevos músicos, nuevos compositores, Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, son franceses, se pronuncian en su idioma un poquito diferente.
y ellos fueron desarrollando más las figuras musicales, el pentagrama, la notación, el estilo. Y bueno, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Estos eran músicos que cantaban y tocaban para la liturgia, para todo lo que era religioso, pero también para la música profana que mencionamos. Ellos tocaban en las cortes, en las fiestas, en los castillos, para los aristócratas. Y entonces empezaron a hacer una fusión y una mezcla entre lo que era la música profana y la música religiosa, desarrollando un estilo propio. Y bueno, se desarrollaron un poco más los instrumentos que al inicio dijimos, instrumentos de viento, de cuerda y de percusión, que eran muy sencillos y muy básicos en la antigüedad, se fueron desarrollando. Y lo que hicieron estos, el Ars Nova, fue que los trajo esos instrumentos que eran para las danzas, para las fiestas, para los bailes, los trajeron a la liturgia. Y bueno, entre estos encontramos el laúd y la viola de gamba, que son muy famosos. El órgano también, la gaita, la trompeta, se fueron desarrollando varios instrumentos. Y bueno, ¿qué pasaba con respecto a la música profana? Ahí estaban los trovadores, los juglares, estaban los goliardos, que eran exclérigos, se les consideraba como unos vagos, también ciertos estudiantes que eran rebeldes, que estaban en las calles, en las plazas, y ellos tocaban ahí como música de amor para las mujeres, música que hablaba del vino, música satírica, que es música un poco como de burla, ¿verdad? Como hacer chota o burla sobre aconteceres o costumbres del pueblo. Y bueno, todo esto se fue mezclando la música profana con la música religiosa, el desarrollo de la música polifónica, y esto fue dando un cambio. Ahora, ¿qué pasó en estos 1000 años? Veamos todo ese contexto, que lo que los primeros cristianos, los primeros creyentes tuvieron como música sagrada para adorar al Señor, en este momento, ya después de un poco más de 1000 años, de 1000 años, ¿qué pasó? Que ya se le fue dando menos importancia al texto bíblico y más importancia a la parte musical, al ornamento, a los instrumentos, a las voces de los cantantes. Empezaron a incluir voces femeninas para que la polifonía tuviera más color, más textura, otros timbres y fuera muy atractivo. Y bueno, en un principio los cristianos, como mencioné, adoraban después de que fueron echados, ¿verdad? De sus casas, que fueron muertos, y ellos estaban en las catacumbas, en las cuevas. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de Constantino hasta esta época, 1000 años, ya se construyeron templos súper lujosos para que todos estos personas importantes y aristócratas y los papas, ¿verdad?, pudieran llegar a un lugar digno de ellos, digno de un rey. Y entonces, bueno, ¿cómo tenían que ser servidos? Por un tipo de música que fuera acorde a todo lo que se veía y a todo lo que ellos representaban. Y la música entonces dejó por una época de tener el centro y la importancia de Dios y de Jesucristo como Mesías, para pasar a ser la música per se, la música y los instrumentos y todo lo que significa, toda la parte estilística de la música, pasar a ser el centro y lo más importante. Entonces hubo un declive en lo que fue la adoración. Y bueno, después de todo esto, después de que Cristóbal Colón descubrió América y todo lo que sucedió, el destierro de los judíos de España y todo y datos históricos terribles del siglo XV, hubo una transición hacia lo que se llama la música renacentista. Y eso fue el periodo donde llegaron los reformadores a encontrarse no solo con una teología desgastada, una teología que el pueblo no entendía, sino con una música
que había cambiado, con una música que había dejado el Dios de la adoración y que ahora le daba la importancia, la adoración, la pleitesía a la música, la parte musical propiamente. Y bueno, esto fue algo que los reformadores también tuvieron que meter su mano, ¿verdad? No solo en la teología, sino en la música. Y bueno, ese es el video que continúa. ¿Qué fue lo que hicieron los reformadores con la parte musical? Continúa con el video si quieres aprender más sobre esta hermosa historia de la música sacra.